Hola a todos. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a través de las arenas del tiempo para desenterrar la historia de un hombre cuya vida estuvo tejida con la promesa divina y los desafíos más humanos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería nacer de una promesa casi imposible, crecer en la sombra de un padre gigante de la fe y aún así forjar tu propio camino, cometer tus propios errores y dejar un legado que resonaría por milenios? Estamos hablando de Isaac, el hijo de la promesa, un patriarca cuya vida es un testimonio de paciencia, fe heredada y, sí, también de las imperfecciones que nos hacen tan humanos. Desde su nacimiento milagroso hasta los momentos más difíciles y las decisiones cruciales que tomó, la historia de Isaac es un eco de la fidelidad de Dios a través de las generaciones. Prepárense para conocer a un hombre que, a pesar de sus silencios, habló volúmenes con su vida. Si te intriga saber cómo este hombre, que casi fue un sacrificio, se convirtió en el eslabón vital de una gran nación, deja tu me gusta en este video. Y si la historia de la fe y la familia te mueve, comenta aquí abajo. ¿Qué personaje bíblico crees que tuvo la vida más desafiante? Queremos saber tu opinión. No olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Antes de que Isaac fuera una figura central en su propia narrativa, su existencia fue, en sí misma, el clímax de una promesa divina hecha a su padre, Abraham. Su historia no comienza con él, sino con la incredulidad y la espera de sus padres. Abraham, ya anciano, y Sara, con su vientre estéril y más allá de la edad de la maternidad, eran los improbables recipientes de una promesa. Tendrían un hijo, a través del cual una gran nación y bendiciones para todas las familias de la tierra vendrían. Imagina la escena. Abraham, con 75 años, es llamado por Dios a dejar su tierra y su parentela, prometiéndole descendencia. Pasan los años, la espera se alarga y la duda humana comienza a crecer. Los intentos de Sara de ayudar a Dios, como la concepción de Ismael a través de su sierva Agar, solo complicaron la dinámica familiar, creando celos y divisiones que afectarían a Isaac más tarde. El nacimiento de Ismael, 13 años antes de Isaac, fue un recordatorio constante de la impaciencia humana frente al tiempo divino. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, Dios intervino. Sara, al escuchar la noticia de que tendría un hijo, se rió, no de alegría, sino de incredulidad, una risa que daría nombre al niño, Isaac, que significa él ríe o risa. Su nacimiento no fue un evento común, sino un milagro, un testamento viviente de que para Dios no hay nada imposible. Creció como el hijo de la promesa, el heredero de un pacto inquebrantable y la fuente de una gran alegría en su hogar. Sin embargo, su infancia también estuvo marcada por la tensión con Ismael, que culminó con la expulsión de este y su madre Agar, asegurando el lugar de Isaac como el único heredero directo de Abraham. Este origen milagroso no solo definió su identidad, sino que también lo colocó en una posición única y a veces solitaria. Era el hijo amado, el que llevaba el futuro de una nación sobre sus hombros, pero también el que, desde sus primeros momentos, estuvo bajo una intensa expectativa divina y humana. La vida de Isaac, aunque marcada por un nacimiento milagroso, tuvo un punto de inflexión tan dramático y aterrador que es uno de los relatos más impactantes de toda la Biblia: el sacrificio en el monte Moría. Este evento no fue una transformación en el sentido de un cambio radical de carácter, como el de Pablo, sino una prueba fundamental que cimentó su fe y lo afirmó como el heredero de la promesa, incluso en la cara de la muerte. Imagina a Isaac, un joven que probablemente tenía entre 15 y 30 años, caminando junto a su padre Abraham. Van rumbo a un lugar que Dios le había indicado a Abraham,
llevando leña y fuego para un sacrificio. La escena es tensa, el silencio pesado, roto solo por el crepitar de la leña y el sonido de sus pasos. Isaac, con la inocencia y la curiosidad de la juventud, pregunta a su padre: «Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto?». La respuesta de Abraham: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío», debió haber sonado enigmática y, quizá, un tanto inquietante. Al llegar al monte, Abraham construye el altar. Con manos temblorosas pero firmes, ata a su propio hijo, a Isaac, el hijo de la promesa, el heredero a través del cual todas las naciones serían bendecidas. Coloca a Isaac sobre la leña. En ese momento, Isaac no lucha, no grita, no suplica. Su silencio y obediencia son tan impactantes como la disposición de su padre, ya sea por su fe en su padre, por su propia convicción o por una sumisión total a la voluntad divina. Isaac se entrega, mostrando una mansedumbre que presagiaría la del Cordero de Dios. Abraham levanta el cuchillo, listo para obedecer. Justo en el momento culminante, una voz del cielo interrumpe, deteniendo la mano del patriarca. «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas cosa alguna, porque ahora conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Un carnero es provisto milagrosamente, enredado en un matorral cercano, para ser el sustituto. Este evento fue el punto culminante de la fe de Abraham, pero para Isaac fue una experiencia de vida o muerte que lo forjó. No solo vio la fidelidad de Dios en acción, sino que experimentó en carne propia el sacrificio y la provisión divina. Esta vivencia lo marcó profundamente, enseñándole sobre la obediencia, la confianza en Dios y la realidad palpable del pacto. Fue allí, en Moriah, donde su identidad como hijo de la promesa se grabó a fuego en su alma, transformándolo de un niño milagro a un hombre consciente de su destino y de la protección divina, aunque su camino siguiera siendo en gran parte de quietud y sumisión. La vida de Isaac, aunque a menudo vista como más tranquila que la de su padre Abraham o su hijo Jacob, estuvo lejos de ser una existencia sin desafíos. Sus misiones no fueron tanto viajes de evangelización o batallas militares, sino más bien la misión fundamental de preservar la promesa divina y ser el eslabón vital en la cadena generacional de la fe. Tras la muerte de su madre Sara y con su padre Abraham ya muy anciano, Isaac necesitaba una esposa para asegurar la descendencia prometida. La misión de encontrar una esposa adecuada, que no fuera cananea, recayó en el siervo de Abraham, Eliezer. Isaac permaneció en la tierra de Canaán, en la región de Beer-Lahai-Roi, confiando en que Dios dirigiría a su siervo. El encuentro con Rebeca en el pozo fue milagroso, y su llegada trajo consuelo a Isaac tras la pérdida de su madre. La unión con Rebeca fue crucial, ya que a través de ella se perpetuaría la línea de la promesa. Este momento marca su primera misión pasiva: esperar y confiar en la provisión divina para la continuidad de su linaje. Al igual que su madre, Rebeca era estéril, un desafío recurrente en la historia patriarcal que ponía a prueba la fe y la promesa. Durante 20 años, Isaac y Rebeca no tuvieron hijos. Lejos de la desesperación, Isaac se dedicó a orar fervientemente por su esposa. Esta fue su misión más activa en este período, la intercesión persistente. Dios escuchó su oración y Rebeca concibió gemelos, Esaú y Jacob, con una profecía divina de que el mayor servirá al menor, estableciendo una nueva dinámica familiar y profética. Una severa hambruna azotó la tierra, forzando a Isaac a considerar la migración. Dios le instruyó específicamente que no descendiera a Egipto,
como su padre había hecho en una ocasión, sino que permaneciera en Gerar, en la tierra de los filisteos. Esta fue una prueba de obediencia. Allí, Isaac enfrentó un desafío similar al de Abraham, el temor por la belleza de su esposa. Por miedo a ser asesinado por causa de Rebeca, Isaac mintió, diciendo que era su hermana. Esta debilidad humana fue descubierta por el rey Abimelec, quien lo reprendió, pero también lo protegió. A pesar de este desliz, Dios bendijo a Isaac en esa tierra y sembró con tanto éxito que cosechó 100 veces lo sembrado, acumulando gran riqueza. La prosperidad de Isaac en Gerar despertó la envidia de los filisteos. Lo expulsaron de la ciudad y comenzaron a cegar los pozos que él había excavado en un intento de frustrar su asentamiento. Isaac, en lugar de entrar en conflicto armado, mostró una paciencia y una disposición a la paz notables. Se movió de un lugar a otro, desenterrando los pozos de su padre y excavando nuevos, a menudo enfrentando disputas por el agua. Nombró los pozos con nombres que reflejaban la contienda, Esek, Sitna, pero finalmente encontró un lugar, Rehobot, donde dijo: «Ahora el Señor nos ha dado espacio y prosperaremos en la tierra». Su perseverancia y su búsqueda de la paz en lugar de la confrontación son una parte distintiva de su carácter. Este es uno de los episodios más oscuros y a la vez transformadores para la familia de Isaac. Siendo ya anciano y ciego, Isaac deseaba impartir la bendición de primogenitura a su hijo mayor, Esaú, a quien prefería. Sin embargo, Rebeca, que prefería a Jacob, ideó un engaño para que Jacob recibiera la bendición en lugar de Esaú. Isaac, engañado por la voz de Jacob y el disfraz de Esaú, pieles de cabrito para simular el vello de Esaú, impartió la bendición irreversible a Jacob. Cuando descubrió el engaño, tembló violentamente, pero reconoció que la bendición ya había sido pronunciada y no podía retractarse. A pesar de su error y de la manipulación, este evento fue el cumplimiento de la profecía divina, consolidando el papel de Jacob como el próximo heredero del pacto. La ceguera de Isaac en este momento simboliza su ceguera espiritual al intentar desviar el propósito de Dios. Estos desafíos y misiones muestran a Isaac como un hombre de fe, a menudo pasivo y obediente, que prefería la paz a la confrontación, pero también como un ser humano falible que cometió errores. Sin embargo, a través de todos ellos, la promesa de Dios se mantuvo firme y Isaac cumplió su papel de preservar la línea patriarcal. El legado de Isaac, aunque quizás menos ostentoso que el de Abraham o Jacob, es profundo y fundamental para la historia de la fe abrahámica. Él fue el eslabón indispensable en la cadena de la promesa, un patriarca cuya vida sirvió como un puente silencioso pero robusto entre dos gigantes. El legado más significativo de Isaac es su papel como el heredero directo y el custodio de la promesa que Dios hizo a Abraham. Nació como el hijo de la promesa y a través de él, la línea del pacto continuó. Él fue el recipiente de la confirmación divina, ya que Dios le reafirmó personalmente el mismo pacto que había hecho con Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Génesis 26:4. Sin Isaac, el pacto habría encontrado un callejón sin salida. La experiencia del monte Moria dejó una huella indeleble en su legado. Su sumisión voluntaria al supuesto sacrificio es un modelo de obediencia y confianza absoluta en la autoridad de su padre y, por extensión, en la voluntad de Dios. Esta fe pasiva pero profunda en la providencia divina es un sello distintivo de su vida, contrastando con la activa y a menudo confrontativa fe de Abraham o la astucia de Jacob.
Su vida nos enseña sobre la importancia de confiar en que Dios proveerá. En un mundo lleno de conflictos por recursos vitales, la respuesta de Isaac a la hostilidad de los filisteos en Gerar es un testimonio de paciencia y un deseo de paz. En lugar de luchar por los pozos que le eran arrebatados, él simplemente se movía y cavaba otro. Su disposición a ceder para evitar la contienda dejó un legado de conciliación y la búsqueda de convivencia pacífica, lo que eventualmente le granjeó el respeto del rey Abimelech y sus capitanes, quienes reconocieron que la bendición de Dios estaba con él. Aunque la nación lleva el nombre de su hijo, Jacob, Israel, Isaac es el padre de las 12 tribus de Israel a través de sus nietos. Él es la conexión genealógica directa entre Abraham y la nación que Dios levantaría. Su bendición, aunque obtenida por engaño, fue crucial para establecer el destino de Jacob y, por ende, de Israel. Para muchos teólogos, la historia de Isaac en el monte Moría es un tipo o prefiguración de Jesucristo. Su disposición a ser sacrificado, su papel como el hijo único que sería ofrecido y la provisión divina de un sustituto señalan hacia la crucifixión de Jesús, el Hijo unigénito de Dios, y su sacrificio como el Cordero que quita el pecado del mundo. Este paralelismo otorga a Isaac un lugar único y profético en la historia de la salvación. La influencia de Isaac radica no en grandes hazañas militares o leyes revolucionarias, sino en su fidelidad a la promesa, su mansedumbre bajo la prueba, su papel como pilar generacional y su tranquila pero inquebrantable confianza en Dios. Su vida nos recuerda que a veces el mayor impacto se logra a través de la constancia, la paciencia y la humilde aceptación del plan divino, incluso cuando este plan es incomprensible o doloroso. La historia de Isaac, el hijo de la promesa, nos lleva a una reflexión profunda sobre la fe, la herencia y el propósito divino en nuestras propias vidas. A menudo, en el tapiz de Minot-en-Douche, las grandes narrativas bíblicas, Isaac puede parecer un personaje más pasivo, ensombrecido por el llamado audaz de Abraham o las luchas transformadoras de Jacob. Sin embargo, su vida es un testimonio poderoso de que la fidelidad de Dios no depende de la grandeza de nuestras obras, sino de la constancia de su palabra. Isaac nos confronta con la idea de que a veces nuestra mayor misión es simplemente permanecer fieles, perseverar en la paciencia y confiar en la providencia de Dios, incluso cuando el camino parece incierto o se nos exige un sacrificio incomprensible. Él fue el eslabón vital, el que, a pesar de sus debilidades humanas, su miedo en Gerar, su ceguera ante el engaño de Jacob, mantuvo viva la llama de la promesa. Su vida nos enseña que el legado no solo se construye con acciones ruidosas, sino también con la quietud de la obediencia, la humildad en el conflicto y la fe inquebrantable en que Dios cumplirá lo que ha prometido. ¿Qué nos dice Isaac hoy? Que somos herederos de promesas, que la paciencia es una virtud poderosa y que incluso en medio de nuestros errores y los engaños que nos rodean, la voluntad soberana de Dios prevalece. Él nos invita a examinar nuestra propia vida. ¿Estamos cediendo a la impaciencia o estamos confiando en la provisión divina? ¿Estamos buscando la confrontación o persiguiendo la paz como Él hizo con los pozos? La historia de Isaac es un faro de esperanza que nos recuerda que Dios es el Dios de las generaciones, fiel a su pacto a través de los siglos. Nos muestra que no necesitamos ser los más elocuentes o los más audaces para ser fundamentales en el plan divino. Simplemente necesitamos ser fieles, ser pacientes y ser confiados en el que nos ha llamado.
Si la vida tranquila pero profunda de Isaac te ha tocado el corazón, dale un me gusta a este video. Y por favor, comenta abajo, ¿qué lección de la vida de Isaac crees que es más relevante para nosotros hoy? Nos encantaría leer tus pensamientos. Y como siempre, no olvides suscribirte para más historias inspiradoras de fe y legado.